Somos CNN México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro colega periodista Arturo Rodríguez García. Arturo ha hecho una investigación y un libro que está circulando en estos días de Editorial Grijalbo que se llama, bueno, no le da mucho lugar a interpretación, El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis. Es un trabajo periodístico, pues, que desde el título coloca en la circunstancia mexicana en sus términos más críticos, un prólogo de Rafael Rodríguez Castañeda y bueno, pues Arturo Rodríguez García como parte de la revista Proceso, como escritor y como periodista, presentando esto. Arturo, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, buenas noches. Bueno, de que regresó el PRI no hay duda, porque formalmente está de regreso en Los Pinos, en la presidencia, como se sabe, después de 2 sexenios de gobierno panista, pues este es el regreso del PRI a la presidencia de México, 2 años de gobierno. No es solamente la única estructura que domina el PRI, está desde luego los gobernadores, el Congreso, todo el andamiaje institucional, pero bueno, es un punto interesante que se plantee el tema de regresar al poder evidentemente presidencial. ¿De qué va todo esto? En el siglo XX hablábamos todavía de la hegemonía política y del partido único. Y a quienes formaban parte de esta hegemonía les decíamos la nomenclatura, ¿no? Que al estilo soviético, esta élite que permanecía en los cargos clave de la administración pública y de los cargos de elección popular. El planteamiento, la hipótesis central del libro que trato de soportar periodísticamente, y creo que lo logro, ya los lectores decidirán, es que esta hegemonía se reeditó y que la vieja nomenclatura se reorganizó a través de las diferentes fuerzas políticas y que si bien hoy no tenemos un partido único, tenemos al Pacto por México y las conductas que se han suscrito a este nuevo arreglo hegemónico con diversidad de siglas. A partir de eso es como empiezo a hacer el desarrollo de las diferentes líneas que actualizan este vocablo de autoritario. A pesar, Arturo, de esta pluralidad política, digámoslo así, efectivamente hoy tenemos en México 10 partidos con registro nacional, 10 partidos con presencia en las elecciones mexicanas. Ese pluralismo, esa, llamemos, diversidad, por lo menos nominal en muchos casos, ¿no logra contrarrestar la carga autoritaria de un retorno de esta naturaleza? Yo creo que no. Si hacemos un balance de las elecciones que han ganado los partidos con mayor representación electoral, hablando del PAN y del PRD en los estados de la República, vamos a encontrar que al menos la mitad de los que fueron gobernadores panistas son expriistas y una gran cantidad, el caso del DF es muy peculiar, pero pues es la misma situación que vimos en Guerrero con Ángel Aguirre o en Tabasco con Arturo Núñez, es que se trata de expriistas. ¿Cuál es el punto? Me parece que en el pasado, dentro del PRI había distintos tipos de priista, que tenían una orientación más social o una orientación más neoliberal, pero que a final de cuentas en todos estos casos prevalece una lógica y una forma de ser. Yo considero que el rasgo particular, independientemente de las siglas, y que es de este priismo como sistema y entendido como una cultura política, es que la corrupción y la impunidad son el binomio cuadrado perfecto de la clase política mexicana. Y en ese sentido, me parece que no importa por qué partido lleguen. Lo vemos en los estados con supuesta alternancia, con mucha claridad, ¿no? Guerrero es el caso extremo, pero está Puebla y está Sonora y podemos seguirle. Estamos hablando entonces de una cultura política autoritaria, sí, que prevalece, que no ha logrado desmontarse,
que opera, que funciona, que está ahí en todos los ámbitos? Sí, yo creo que cuando en el 2000 asumimos que estábamos llegando a la transición democrática y que el cambio de partido en el poder abría una nueva historia para el país, pues tuvimos esperanza. Pero esa esperanza se vio cancelada cuando la forma de Estado, la forma de gobierno y las políticas económicas no cambiaron. Por otra parte, el proceso autoritario y represivo continuó. En el caso de Fox, pues hay tres ejemplos contundentes de ello, que a propósito de lo que ocurría con la aprobación de este puesto para ministro de Eduardo Medina Mora, pues recordábamos que era Atenco, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Oaxaca en 2006, donde él como secretario de Seguridad Pública tenía la responsabilidad de los operativos que derivaron en severas violaciones a los derechos humanos. Con Calderón, bueno, vivimos el pandemonium, la sangría nacional que nadie esperaba y que finalmente no terminamos de padecer. Me parece que en ese proceso de violencia las alertas que ya existía desde hace tiempo se fueron concretando con las agresiones y asesinatos, desapariciones de dirigentes sociales. El caso de Ayotzinapa parece que no queda fuera de esto, ¿no? Bueno, mencionas varias cosas muy importantes, Arturo Rodríguez García, que están sucediendo en México de los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días, las últimas horas. El caso, por ejemplo, del nombramiento del ministro, hoy ministro Eduardo Medina Mora, sí, efectivamente, que fue Procurador General de la República, que fue director del CISEN, que fue embajador de México en los Estados Unidos y toda esta trayectoria. Bueno, finalmente, a pesar de que había una franja de la población que muy consistentemente estaba manifestándose en contra de un nombramiento en ni más ni menos el máximo Tribunal de Justicia del país de un perfil como este, al final de cuentas la votación fue holgadísima, una victoria abrumadora con los votos suficientes, pues del PRI, el Verde y el Partido de Acción Nacional. ¿Qué significado le das a este hecho en específico en el marco de lo que estás tú planteando? Es el fortalecimiento del presidencialismo mexicano que regresa por lo suyo, ¿no? Por algunos espacios que fue cediendo en esta pretendida transición, que nunca llegaron a consolidarse. Lo vimos cuando instituciones como el IFAI o el IFE empezaron a reproducir los vicios, aquellos para los que fueron creados o para combatir esos vicios, era su razón de ser, y empezamos a ver los casos de corrupción, los excesos, los despilfarros, los pleitos facciosos entre los ciudadanos que integraban o integran estos consejos y comisiones. Y me parece que el caso de la Suprema Corte se inscribe en esta concentración y fortalecimiento del poder presidencial y del centralismo en México. No hay que olvidar que en el caso de las reformas constitucionales ocurre lo mismo, hay una gran concentración de poder en la figura presidencial. El caso de la reforma educativa, al menos así lo planteo en el libro, y creo que podremos coincidir en que creo que la fuente fundamental del poder, por ejemplo, de los gobernadores durante los años de alternancia, era el sector educativo, y es ese sector educativo el que ahora retoma el presidente de la República con todo el enorme presupuesto que servía para el clientelismo y las operaciones electorales, por ejemplo. Entonces, y en este contexto también está el desplazamiento del poder legislativo con la mesa del pacto, es decir, esta concentración de fuerza en la figura presidencial se expresa una vez más con lo que ocurrió en la Suprema Corte y la designación de Medina Mora como ministro. Bueno, en realidad en esa disertación tuya el autoritarismo nunca se fue. Técnicamente te planteo después de la pausa, regresamos con tu respuesta, el regreso autoritario del PRI, como si hubiera ido y regresado. Te lo pregunto y volvemos en la pausa después.
escuchando a Arturo Rodríguez García, el colega periodista y escritor que está planteando pues este libro, El regreso a la autoridad del PRI. Yo te decía, bueno, el regreso del PRI, bueno, eso es evidente en términos formales, pero como si hubiera ido y regresado al autoritarismo. No es el mismo presidencialismo el de 2015 que el de los 70s, que el de los 80, que el de los 90 en México. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto parece? ¿Qué tanto están aquí los famosos dinosaurios? ¿Cómo definirías este tipo de autoritarismo y si algún día se fue algo de aquello o nunca se fue? Yo creo que se fue en formas y yo creo que esas formas regresaron. El PRI es un partido de lenguajes, de gestos, de tonos, de conductas, de parafernalias, ¿no? Y creo que uno de los elementos que se expresan en el libro es el que tiene que ver primero con este retorno de esta naturaleza de conductas, de formas de ser, y por el otro, pues de un poder que finalmente no perdieron, es decir, la mayor parte del país tenía gobernadores priistas, y finalmente me parece que en este regreso a la presidencia de la República, pues, lo que se refleja es una gran capacidad de adaptación, que ciertamente no reproduce vicios o conductas de los años 70, por ejemplo, pero sí las reedita. Los besamanos, las concentraciones masivas, por ejemplo, para vitorear al presidente. Tú recordarás, por lectura seguramente, aquellas concentraciones que se hacían en el Zócalo para López Portillo o Echeverría. Bueno, hoy se hacen en lugares cerrados, modernos, sofisticados, pero siguen siendo estas plenarias donde ya no hay el silbato ferrocarrilero y la matraca. Bueno, depende. Pero acabamos de ver la autodevelación de una estatua de un líder sindical priista. Tumbando la del viejo dirigente corporativo que mandó a hacer la propia, ¿no? Pero en el caso del presidente, por ejemplo, hay en el libro cómo estas formas de ser se repiten. O sea, por ejemplo, cuando se dio, digamos, la detención del Negro Durazo, a los pocos días concentración masiva en el Zócalo, ¿no? Para vitorear al presidente que hacía justicia contra ese criminal que se había abusado del poder. Bueno, cuando detienen el Bester Gordillo, a los 2 días Peña Nieto va al centro Banamex y se reúne con un partido que lo vitorea, que le aplaude, que lo celebra, y donde el presidente priista, el dirigente priista, elogia la determinación de esa mano dura para resolver el problema de quienes tenían secuestrada a la educación, ¿no? Son esas formas que se adaptan, que se reeditan, que se renuevan, pero que, bueno, creo que el componente fundamental y de fondo es que si en el pasado veíamos la expresión de una presidencia política, por ejemplo en los años 70, hoy vemos una con un evidente calado económico y con intereses de grupos económicos nacionales y extranjeros muy claros, que se refleja en prácticamente todos los sectores. Desmenuzas, Arturo, este análisis, bueno, en varios capítulos, la clase política que regresó o nunca se fue, tal cual lo has dicho, y la sociedad que la repudia. Viene este tema del reformismo, ¿no? Particularmente este sexenio que hubo una tras otra reformas constitucionales, la precarización y protesta. Englobas en un mismo apartado reformismo, precarización y protesta. Háblame de eso. Bueno, creo que la peculiaridad del libro es que tiene algunos referentes históricos que nos permiten comprender los procesos. Por ejemplo, en el caso de reforma laboral, que el tema laboral yo lo trabajé a través de los años como parte de mi
cobertura periodística en el norte del país, me permitió, por ejemplo, documentar desde hace tiempo que esta propuesta de reforma laboral es, salvo por algunas variables, idéntica a la que proponía el empresariado regiomontano en los años 20. ¿De verdad? Por supuesto. Y que a través de todos estos años había podido evitarse por el discurso que desde el nacionalismo revolucionario priista expresaba la primera constitución social, ¿no? Esta presunción de la demagogia priista que finalmente se echa por tierra cuando el presidente declara abiertamente que él es un pragmático y cuando finalmente el PRI, plegándose a ese pragmatismo, decide eliminar ese contenido social de sus documentos básicos, que de todas maneras no respetaban mucho, pero que servían para que cierto sector de ese partido pues contrapesara un poco la voracidad de algunos actores económicos y políticos neoliberales, ¿no? Entonces, con este antecedente histórico, yo reconstruyo, digamos, diferentes momentos en los que la pretensión empresarial y la expresión social de los trabajadores equilibraba hasta que ya no pudo. Y se da esta precarización del trabajo, y entonces hablo de la protesta y de cómo se controla, ¿no? De cómo nadie en los partidos formales tuvo una oposición real ni siquiera a López Obrador, ¿no? A la reforma laboral, por ejemplo. Y cómo finalmente, si bien fue aprobada todavía en la parte final de Felipe Calderón, Peña Nieto la ha promovido como propia y como parte, como la primera del pacto, ¿no? Déjame, Arturo, regresar después de la pausa. Entramos en la recta final de esta conversación. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación hablando de este libro que está circulando, El regreso autoritario del PRI. Volvemos. A investigar Bueno, regresamos, Arturo, en la conversación. Seguíamos hablando en el corte sobre México y sobre lo que dejaste ahí, pues como parte de la reflexión, la reforma laboral y sus implicaciones. Pero bueno, tienes un mapa de muchos temas. Evidentemente está el tema de la corrupción, evidentemente están casos que han simbrado, que significan muchas cosas como Ayotzinapa. En estos últimos minutos, ¿cómo en tu análisis colocas estos temas para revisar? Como parte de una secuencia histórica. Yo creo que desde el 27, 2 años antes de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles había expresado de una manera clara y contundente su intención por generar un partido institucional, una era de instituciones. Y es ese año también el de donde ocurren diferentes actos autoritarios que van facilitando la configuración de lo que hoy tenemos. Se trata de la matanza de Huitzilac, de un opositor y aquellos generalotes que lo apoyaban. El caso de la matanza del Yaqui, por unas tierras que les quería robar Álvaro Obregón, y de la guerra cristera, que a final de cuentas van posibilitando la configuración de este. Y entonces, en ese sentido, hay toda una secuencia histórica de represiones que nos viene a traer hasta lo que estamos viviendo. Ayotzinapa es una convergencia de factores, desde mi perspectiva, así lo planteo, donde un grupo representativo de la histórica oposición al poder, estos jóvenes de una normal que tiene toda una tradición de opositora, son sometidos por la fuerza aparentemente pública, entregados a un grupo criminal, según la versión oficial por órdenes de un alcalde que ya había permanecido impune después de los señalamientos de haber asesinado dirigentes sociales. Esta convergencia de factores a mí me parece terrible, porque creo que es la expresión más reciente, muy contundente, de esa simbiosis entre crimen y gobierno que ha facilitado
la represión de grupos contestatarios, ¿no? Y para cerrar, Arturo, aunque faltarían muchos otros temas, pero para cerrar esta revisión tuya, desde luego el tema de la corrupción, históricamente presente como un gran asunto en México, en su condición cultural, incluso reconocida por el hoy presidente de México y por muchos otros, en algo en donde por un lado existen situaciones, casos, historia respecto al tema de la corrupción, y por otro lado está este intento de crear, o la promesa de crear un sistema nacional anticorrupción que pueda enfrentar de manera efectiva, de manera real, pues un fenómeno como este. Y ahí seguimos, ¿no? En este ir y venir respecto a si somos o no un país democrático, si somos o no un país moderno, si nos vamos a quedar anclados en el autoritarismo por siempre, o si lograrán prosperar proyectos que por lo menos prometen. Yo creo que es muy cómodo hacer una promesa como esa a partir del manifiesto de la presidencia democrática en 2012. Como esa y como la de transparencia, que no ha terminado de concretarse, y como la de publicidad oficial, que ni siquiera se presentó. Que se prometió pero no se presenta nunca. Son las tres iniciativas que propone como candidato, que las reitera como presidente electo y que hasta el momento lo mantienen en buena medida en un limbo en el tema de corrupción, en el tema de transparencia, que me parece que ha tenido un retroceso terrible. Ustedes lo han padecido en diferentes investigaciones, tu equipo, y finalmente pues en lo de publicidad, que eso nunca por lo visto se va a presentar. Pero ante todo creo que además de esa comodidad, es decir, vamos a llegar al tercer año y no hay ese gran cuerpo anticorrupción, todavía no vemos que haya una legislación, sabemos que están por ahí en negociaciones. Lo que yo diría es algo que no alcanzo a registrar, me hubiera encantado hacerlo, esa magnífica investigación de la Casa Blanca, pero creo que cómo llegar a este tema cuando está no solo la Casa Blanca, sino todo el asunto de las casas, ¿no? Es un absurdo suponer que al menos la parte de la sociedad civil que tiene conciencia política y que está clara en los asuntos de la cosa pública pueda tener confianza en una legislación promovida por el Ejecutivo, aprobada por estos partidos que no han querido avanzar en la Comisión Casa Blanca, para aprobar una legislación cuando no hay pruebas de voluntad política de erradicarla. Pues todo un panorama, Arturo Rodríguez García, el que se vive en México con todos estos ángulos obligados de revisión, pues en momentos donde hay muchos asuntos efectivamente abiertos, casos y situaciones que han sacudido a la opinión pública mexicana, y yo te agradezco que compartas con el auditorio de CNN tu presencia y tu revisión precisamente de esto que llamas un inventario de una nación en crisis. Gracias, Arturo. No, gracias, Carmen, por para la estar apertura. Aquí y estamos en contacto. Gracias por tu presencia en CNN, en la Ciudad de México, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Y hasta mañana. Buenas noches. Somos CNN México. El planteamiento, la hipótesis central del libro que trato de soportar periodísticamente, y creo que lo logro, ya los lectores decidirán, es que esta hegemonía se reeditó y que la vieja nomenclatura se reorganizó a través de las diferentes fuerzas políticas, y que si bien hoy no tenemos un partido único, tenemos al Pacto por México y las conductas que se han suscrito a este nuevo arreglo hegemónico. Somos CNN México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro colega. El tema de regresar al poder, evidentemente presidencial. ¿De qué va todo esto? En el siglo XX hablábamos todavía de la hegemonía política y del partido único.
Y a quienes formaban parte de esta hegemonía les decíamos la nomenclatura, ¿no? Que al estilo soviético, esta élite que permanecía en los cargos clave de la administración pública y de los cargos de elección popular. El periodista Arturo Rodríguez García. Arturo ha hecho una investigación y un libro que está circulando en estos días de Editorial Grijalbo que se llama, bueno, no le da mucho lugar a interpretación, El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis. Es un trabajo periodístico, pues, que desde el título coloca en la circunstancia mexicana en sus términos más críticos, un prólogo de Rafael Rodríguez Castañeda y bueno, pues Arturo Rodríguez García como parte de la revista Proceso, como escritor y como periodista, presentando esto. Arturo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, buenas noches. Bueno, de que regresó el PRI no hay duda, porque formalmente está de regreso en Los Pinos, en la presidencia, como se sabe, después de 2 sexenios de gobierno panista, pues este es el regreso del PRI a la presidencia de México, 2 años de gobierno. No es solamente la única estructura que domina el PRI, está desde luego los gobernadores, el Congreso, todo el andamiaje institucional, pero bueno, es un punto interesante que se plantea.